Seguimos con nuestra serie de lecciones en este estudio que venimos desarrollando de días atrás de la armonía de los evangelios. Pero particularmente nos hallamos ahora en el Sermón del Monte y ya estamos culminando lo que el Señor enseñó en esta ocasión en el Sermón del Monte. Hoy vamos a hablar de dos temas. El primero, de el pedir y se nos dará lo que nosotros hayamos pedido a nuestro Dios. El texto en Mateo capítulo 7, empezando en el verso 7, dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Primero que todo, lo que acabamos de leer aquí, hermanos, no es una garantía de que todo lo que pidamos a Dios, todo deseo posible, será concedido. No es una garantía. Si lo pensamos con seriedad, no es algo que un hombre o una mujer inteligente querrían, que todo lo que se pida se nos otorgue. Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Es mejor dejar en manos de Dios cómo debe ser respondida una oración. En lo que hemos venido estudiando en estos aspectos del Sermón del Monte, Jesús había establecido algunos estándares muy elevados en el sermón hasta este momento. Jesús deja en claro que están disponibles para todos los que vienen a buscarlas. El verso 8 dice: porque todo aquel que pide. El todos de este versículo debe entenderse como el hombre espiritualmente humilde que busca cumplir con las bienaventuranzas del Señor. Y si eso es así, entonces Dios contestará sus oraciones. A modo de ilustración, Jesús se refirió a un padre que voluntariamente le da a su hijo las cosas buenas que necesita. Un padre no le dará a un hijo algo malo, sino las cosas buenas. Ahora, si un padre imperfecto, si un padre terrenal está dispuesto a darle a su hijo lo que necesita, las cosas buenas que necesita, ¿cuánto más el Padre perfecto que está en los cielos nos concederá las cosas que necesitamos? Jesús vino a una nación que amaba la oración. Cualquier persona que se pone a orar quiere saber la clase de Dios al que se dirige y quiere saber en qué clase de atmósfera se oirán sus oraciones. No es extraño que a las personas les fastidie que las molesten sus amigos con peticiones. Pero Dios, siempre que le exponemos nuestras necesidades y peticiones, nos ama más cada vez. El Señor Jesús se había educado en el amor de la oración y en este pasaje
nos da a nosotros la carta magna cristiana de la oración. El argumento de Jesús es muy sencillo. Pedid y se os dará. Uno de los rabinos judíos preguntaba, ¿hay algún hombre que aborrezca alguna vez a su hijo? Y el argumento del Señor es que ningún padre le niega nunca a su hijo lo que le pide. Y Dios, el gran Padre, no negará jamás sus peticiones a sus hijos. Los ejemplos que el Señor utiliza, y los vamos a volver a recordar, esos ejemplos que emplea el Señor en esta enseñanza del pedir y se os dará, en la carta magna de la oración, esos ejemplos están seleccionados de una manera exquisita, de una manera maravillosa, y el Señor pone 3 ejemplos. Bueno, aquí en Mateo le demos 2, pero en el Evangelio de Lucas aparece un tercero. Dice en el versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si un hijo pide un panecillo, ¿le va a dar su padre una piedra? Si un hijo le pide pescado, ¿le va a dar su padre una serpiente? Si un hijo le pide un huevo, ¿le va a dar su padre un escorpión? El detalle está en que en cada caso, las 2 cosas que se citan tienen una cierta semejanza externa. Volviendo a lo que dice aquí el verso 9. Nosotros sabemos que hay piedras cuya forma a veces es idéntica a un pan. Cuando uno va a un río, y recordemos nosotros nuestros tiempos de infancia, cuando nuestros padres en el pueblo donde vivíamos, pues ya no es muy común, pero retornando a nuestra infancia, uno iba a esos riachuelos y empezaba a escarbar y encontraba piedras que se las llevaba de colección para la casa, y encontraba uno piedras que tenían exactamente la forma y el color del pan. Si un hijo a su padre le pide pan, ¿se va a burlar su padre ofreciéndole una piedra que parece un panecillo, pero que no se puede comer? Nunca. Nunca. Si un hijo le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Es casi seguro, y ustedes están observando ahí en la imagen, una anguila. Es casi seguro que la serpiente de la cual está hablando aquí el Señor en este versículo 10 sería una anguila. Según las leyes alimentarias judías, las anguilas no se podían comer porque eran peces inmundos. En Levítico 11:12 dice, todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Eran animales inmundos. Tendréis por inmundo, dice ahí, tendréis por inmundo todo lo que no tuviere aletas y escamas. Ahora, esa disposición descartaba la anguila como comestible. Si un hijo pide un pescado, ¿le va a dar su padre un pescado? Sí, pero un pescado que está prohibido comer. ¿Se va a burlar un padre del hambre de su hijo de esa manera? La otra petición, que no aparece aquí en el texto de Mateo, sino en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, dice en el verso 12, o si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión?
Bueno, el escorpión del cual estamos hablando aquí, nosotros sabemos que es un animal peligroso. Se parece, y mirando bien la imagen que ustedes tienen ahí en la pantalla, el escorpión se parece bastante a una langosta pequeña, con pinzas con las que sujeta a sus víctimas. Y el veneno, el escorpión lo lleva en la cola, que voltea hacia adelante para liquidar a su víctima, tal cual como ustedes lo están observando en la imagen. Y el veneno puede ser sumamente doloroso y algunas veces hasta mortal. Cuando el escorpión está descansando, recoge las pinzas o sus tenazas y la cola y la recoge hacia adentro. Y hay una clase de alacrán blanco, como el que ustedes ven aquí en pantalla, que cuando está enroscado se parece totalmente a un huevo. Por eso, volviendo al texto de Lucas 11:12, dice, y si le pide un huevo, le dará un escorpión. O sea, pues, un escorpión blanco que ha recogido sus tenazas y su cola y se parece totalmente a un huevo. Si un hijo le pide un huevo, ¿se va a burlar de él su padre dándole un escorpión vivo? Dios, hermanos, no desoye nuestras oraciones. Dios no se burla de nuestras oraciones. Y aquí hay una lección. Dios contestará siempre nuestras peticiones, pero a su manera. Y su manera será la de la perfecta sabiduría y el perfecto amor. El Señor concluye ahí en el verso 11 diciendo, pues si vosotros siendo malos, habla de los padres terrenales, que somos imperfectos, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, no malas cosas, buenas cosas a los que le pidan? Y colocó en contraste que si un hijo le pide a un padre pan, el padre no le dará una piedra. Si le pide un pescado, no le dará una serpiente. Si le pide un huevo, no le dará un escorpión. Dios, si los padres terrenales dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? A menudo, si Dios contestara nuestras peticiones como queremos en ese momento, sería lo peor para nosotros. Porque es una realidad que en nuestra ignorancia muchas veces pedimos muchas veces cosas que serían nuestra ruina. Y este dicho del Señor nos enseña no solo que Dios contesta, sino que Dios contesta y con sabiduría y amor. Por eso lo dice el verso 11. Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.